esta es la segunda sesión. La primera sesión nos dedicamos a trabajar conceptos básicos sobre la IA y sobre el deep learning y introducir algunos de los elementos fundamentales para poder hacer deep learning. Y entonces en esta segunda sesión vamos a recordar un poquito lo que vimos, que lo necesitamos para poder seguir trabajando. Voy a explicar un par de cosas, pero sobre todo quiero que sea muy práctico. Entonces, para ilustrar un poco lo que se puede hacer con deep learning, y esto es como lo más pequeño de todo, ¿vale? Lo que voy a hacer es utilizar dos ejemplos de datos más o menos psicológicos y los vamos a ejecutar a través de un servidor de Google. Ahora os iré explicando cómo lo hacemos, pero podemos ya directamente trabajar y crear nuestras propias redes con lo que con lo que vamos a ver hoy. Bueno, pues entonces empezamos. Vaya, pues empezamos bien, porque. Vale, sí ha cambiado. Lo que decíamos, para construir una red neuronal necesitábamos, estamos hablando el otro día, una red neuronal, es decir, para hacer deep learning necesitamos los siguientes elementos. Lo primero que necesitamos es un conjunto de datos y cuanto mejor y más voluminoso sea ese conjunto de datos, mejor. De hecho, uno de los hándicaps que tiene la inteligencia artificial es que con pocos datos no mejora demasiado lo que se hace con estadística, pero antes no los teníamos, pero ahora ya empezamos a tener una buena cantidad de datos. Así que en psicología hay datos de registros de Facebook, o sea, hay millones de datos por ahí que se pueden utilizar y con los que se puede hacer deep learning. ¿Qué es lo que se necesita también? Un modelo de neurona. Y también hablamos el otro día de ello. El que vamos a utilizar, que es el que se utiliza, es el de Rumelhart. Ah, vaya por Dios. Es el perceptrón. Es el perceptrón. Esto de aquí es un perceptrón. ¿Qué es? Es una neurona matemática, una neurona artificial que se compone, es un modelo, ¿no? Un modelo matemático en el que se compone de dos elementos. Un elemento que es la suma ponderada de las entradas a esa neurona, de los axones que llegan a esa neurona, y una función de activación, ¿vale? La función de activación sería esto de aquí. ¿Cómo funciona esta suma ponderada? Este es el kit de la cuestión. Esta suma ponderada la podemos escribir como, si tenemos dos entradas x1 y x2, lo podemos escribir como beta sub 0 más beta sub 1 x sub 1 más beta sub 2 x sub 2. Es decir, para dos entradas lo que vamos a hacer es estimar tres coeficientes. Estos tres coeficientes lo que van a hacer es ponderar, pesar, dar mayor o menor importancia a la información que me viene de las neuronas anteriores. Ese es el primer estado de esta neurona, hacer esta suma ponderada. ¿Cuál es el segundo estado? El segundo estado es la función de activación, esta de aquí. Este valor de z no se transmite directamente, sino que pasa a través de una función que es la función de activación. Esta función, f de z, puede ser de distintos tipos. Lo que hayamos dicho es que, bueno, la mayoría de ellas, o sea, tenemos distintos, tenemos la TANH, tenemos la sigmoide, tenemos la softmax, tenemos las ReLU, vimos que había muchas, pero básicamente tienen esta forma. Esta sería la forma de una sigmoide. Entonces, si z, por ejemplo, es 0, pues daría una respuesta 0,5. Si es de menos 0,5, daría esta respuesta. Si el sumatorio de z estaría por aquí, pues daría este valor de respuesta. ¿Y en qué consiste hacer deep learning? Pues en lo que consiste es en encontrar estos pesos B01 o sea, B0, B1 y B2 que puedan resolver tareas. Y ese es el kit de la cuestión. ¿Cómo encontrar esos pesos? No los pesos de una neurona. Si tenemos una neurona, tendremos que encontrar tres pesos. Si tenemos 1 millón de neuronas, pues tenemos que encontrar no 3 millones, porque la cosa no es así de lineal, pero tendremos que encontrar millones de coeficientes. Tendremos que encontrar los valores de esos millones de coeficientes, de tal manera que al final permitan realizar la tarea para que está diseñada la red. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una estructura o arquitectura. Como hablamos, no tenemos una única neurona, sino que lo que se permite es tener una configuración en la que, por ejemplo, yo introduzco x1 y x2 y lo que tengo es un conjunto de neuronas conectadas entre sí en capas o layers. De tal manera que x1 va a ser la entrada de todas estas neuronas, x2 a la vez, y a la vez estas neuronas van a conectar con la capa siguiente, ¿vale? Esta estructura es la arquitectura de la red. Bueno, dibujo, ¿vale? Y luego al final, pues tendríamos, por ejemplo, una neurona de salida. Esta arquitectura es lo que permite a la red aprender y resolver el problema. Habrá veces que solo necesitaremos una neurona, habrá veces que necesitemos a lo mejor dos layers con solo tres y tres neuronas, y habrá veces que necesitemos una configuración realmente compleja de layers y layers y layers y capas y más capas y más capas con muchas neuronas para poder resolver el problema. Pero
El Deep Learning lo que nos garantiza es que con una configuración adecuada, cualquier problema se puede resolver casi perfectamente. ¿Vale? Eso no sé si es bueno. Ahora lo veremos, lo vamos a introducir el concepto en la sesión de hoy, pero resolver un problema perfectamente no tiene por qué ser necesariamente bueno. ¿Qué más necesitamos? Esto yo no recuerdo si lo vimos o no, bueno, en cualquier caso lo voy a recordar muy por encima, es una función de coste. Como dijimos, todo lo que vamos a ver, todo este deep learning es aprendizaje supervisado. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que yo voy a tener, como en una recta de regresión, yo voy a tener unos datos, por ejemplo, x1, x2 e y. Igual que en la recta de regresión, necesito conocer los valores de las variables predictoras, pero también necesito conocer el valor del criterio. Para entrenar la red, una vez que la red ha sido entrenada, no es necesario conocer esta I, ¿vale? Pero la necesito para poder entrenarla. Lo que vamos a hacer con la red es realizar un pronóstico que podemos llamar I'. ¿Qué es esta función de coste? Esta función de coste es la diferencia entre I y prima. I es la realidad e I' es la predicción hecha por la red. Lo que tenemos que encontrar es algún procedimiento, ¿vale? Para hacer que estos errores, es decir, esta diferencia entre la realidad y la predicción, sea lo mínimo posible. ¿Por qué es importante la función de coste? Porque dependiendo de la tarea en la que estemos, estas funciones de coste van a ser distintas. Y eso va a piñón fijo, ¿vale? Cuando tienes, por ejemplo, una tarea de regresión, que estás prediciendo una variable cuantitativa, esta función de coste, vamos a ponerlo así, pues lo que vamos a tener es el error cuadrático medio, el MSE. Cuando estemos realizando, esto luego os pongo una tabla y ya está. Esto te aprendes así y ya está. Cuando estamos realizando una tarea en la que la predicción no es un valor cuantitativo, sino que es una clasificación binaria, sí y no, ¿vale? Lo que vamos a tener es binary cross entropy, es decir, vamos a tener una entropía binaria. Y cuando vamos a tener muchas categorías, lo que vamos a tener es vamos a calcular como error, como función de coste, una entropía multicategórica, con muchas categorías. No hay mayor dificultad porque esto es cambiar un poquito en el código y ya está, no habría más problema. Y por último, lo que tendríamos o necesitaríamos es el algoritmo de aprendizaje. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para explicar un poquito mejor el algoritmo de aprendizaje. La función de coste es esto que os acabo de contar. Nosotros tenemos y esto es I', y exactamente igual que en una regresión, lo que tenemos que contar es, lo que tenemos que calcular es cómo se acercan unos puntos a otros, cómo de bueno es mi pronóstico comparado con la realidad. Cuanto más parecidos sean, más óptima es la red. Cuanto más se parezcan, más errores estoy, o sea, cuanto menos se parezcan, más errores estoy cometiendo. Y esto es lo que os decía. Tenemos error cuadrático medio para datos continuos, para datos binarios, una entropía binaria, para categóricos múltiples, cuando tenemos varias categorías, pues una entropía categórica. Los ejemplos que voy a poneros hoy vamos, lo que vamos a hacer son realizar tareas para resolver este problema y resolver este problema, ¿vale? Luego, el de la entropía categórica, como yo veía que era poco probable con una hora y media explicarlo, lo que os he hecho es, os he puesto un ejemplo, ahora os paso un repositorio donde está toda la documentación de este curso, y os he puesto un ejemplo para que vosotros trasteéis con él. Está autoexplicado más o menos para que podáis trastear, pero es poco probable que nos dé tiempo a ver la entropía categórica. El algoritmo de aprendizaje es lo que estábamos diciendo. Tenemos la función de coste, la diferencia entre la predicción y la realidad, y el algoritmo de aprendizaje. Sabemos, lo vimos el otro día, que las redes funcionan con un proceso de ir hacia adelante, ir hacia atrás. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta red, ¿vale? Y aquí está la predicción y esta es la entrada, lo que vamos a hacer es iniciamos los pesos aleatoriamente y con esos pesos inicializados aleatoriamente vamos a calcular todos los pesos son random, completamente random. Así que vamos a calcular esta función de coste, o L, la vamos a llamar L, esta función de coste. Es decir, vamos a calcular I menos I'. Evidentemente, esto va a tener muchísimo error porque los pesos son aleatorios, así que se va a calcular la derivada de esta función y esa derivada, es decir, esta diferencia, ese error, lo que vamos a hacer es retropropagarlo a través de las capas, modificando ligeramente los pesos. Esto sería la primera época o la primera iteración. En la segunda época, volvemos a hacer lo mismo. Cogemos las entradas x1 y x2, las calculamos con los nuevos pesos que están ligeramente modificados y calculamos el error. El error también va a ser grandísimo, un poco más pequeño, pero también va a ser grandísimo. Y volvemos otra vez a retropropagar el error hacia atrás.
¿vale? Eso es lo que se llama el descenso del gradiente. Am, y este proceso, eso sería la segunda época. Si tenemos 500 épocas, lo que vamos a hacer es este proceso de ir hacia adelante, ir hacia atrás. Cada vez que vamos hacia atrás, vamos mejorando un poquito los pesos, ¿vale? Los coeficientes, de tal manera que después de 500 iteraciones, el error entre i e i' sea mínimo, ¿vale? O sea, lo más pequeño posible. Eso es lo que ocurre. Eso es la idea, ¿no? Eso es cómo funciona un algoritmo de aprendizaje, cómo funciona el descenso del gradiente. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo funciona esto en realidad? Supongamos, para entenderlo, esto es difícil de explicarlo y lo voy a explicar muy rápido, así que si no entendéis, o sea, si no se comprende, no pasa nada, lo podéis buscar en internet o me pedís documentación. Imaginemos que tenemos solamente un peso, un único coeficiente, ¿vale? Es decir, tenemos un coeficiente y aquí tenemos la función de coste. Aquí se llama J, la vamos a llamar L como lo hemos llamado antes. Distintos valores de este coeficiente darán distintos valores de error de la función de coste. Por ejemplo, si tuviésemos este valor, estaríamos cometiendo mucho error. Si tuviésemos este valor de W, estaríamos cometiendo muy poquito error. ¿En qué consiste hacer el descenso del gradiente? ¿O en qué consiste este algoritmo? Lo que consiste el algoritmo es en yo inicializo estos pesos aleatoriamente, en el caso de que solo tengamos uno, como en este ejemplo, lo inicializo aleatoriamente, por ejemplo, y pues me sale aquí, ¿vale? Cometo un montón de error. ¿Cuál es la idea? La idea es irnos acercando progresivamente, ir modificando el valor del coeficiente para ir alcanzando su valor mínimo. Eso es lo que hace el descenso gradiente. Lo que vamos a hacer en función, y esto tiene mucha historia y tiene mucha explicación, se tarda bastante en explicar, pero lo que vamos a hacer es, vamos a aproximarnos un poquito hacia lo que podría ser el mínimo. ¿Cómo? Pues si voy a la izquierda, la idea es si voy a la izquierda, sigue aumentando el error, así que voy a girar a la derecha, ¿vale? Voy a hacer que el coeficiente sea más próximo hacia esta dirección. Esto básicamente es un gradiente. Y cuando tenemos un millón de variables de coeficientes, pues el gradiente de un millón de coeficientes, no pasa nada. Entonces, progresivamente nos vamos a ir acercando hasta alcanzar el mínimo. ¿Cuándo paro? Pues paro, dejo de hacer ciclos cuando no mejoro. Cuando por mucho que esté calculando el gradiente, que haga este proceso, pues no estoy mejorando el error. Si el error se me ha quedado en 25 y no consigo disminuirlo, pues ya lo detengo el proceso y ya paro. No necesito más iteraciones. Este gráfico es interesante porque cuando estos algoritmos de aprendizaje están controlados por un parámetro que es el learning rate. Tienen muchos parámetros, pero uno de ellos, uno básico, es el learning rate. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 0,001. Este learning rate básicamente es una ponderación que nos indica cuánto voy a desplazarme en este gradiente, ¿vale? Si esto es muy grande, lo que voy a decir es que haz un cambio en el coeficiente muy grande. Si es pequeño, o de 0,01, lo que le voy a decir es que haz un cambio muy pequeño en el coeficiente. Esto es importante explicarlo porque cuando el coeficiente es muy pequeño, muy pequeño, lo que va a ocurrir es que si tengo que alcanzar este valor mínimo de la función de coste, y empiezo, por ejemplo, aquí, y este valor es muy pequeño, lo que voy a encontrarme es esto. Voy a ir avanzando muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Vaya por Dios. No sé qué ha ocurrido. Un segundo, por favor. ¿Esto es? No, este no es. Ay, joder. ¿Cuál es la que estamos? Vale. Ya sé lo que ha pasado. No, disculpad, que es que al cambiarlo todo ha sido todo bastante follón. Y lo que ha ocurrido es simplemente que me he desplazado en la pantalla. ¿Vale? No que me haya cambiado de pantalla, sino que he cambiado de diapositiva. Os estaba diciendo que cuando es muy pequeñito, corremos el riesgo de avanzar tan despacio que nunca lleguemos, que llevemos 500 iteraciones y que no hayamos alcanzado el mínimo. Pero existe un error, o sea, existe un problema mayor, y es que cuando este coeficiente es muy grande, el riesgo que tenemos es que esto empiece a rebotar. Es decir, si nos queremos acercar, a lo mejor lo que hago es que cambio de aquí a aquí, de aquí a aquí, y ahora cambio de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿vale? ¿Veis lo que está ocurriendo? Estoy generando tanto cambio en cada una de las iteraciones que no puede converger. Y
Esto es uno de los hiperparámetros, lo os comentamos el otro día, los hiperparámetros eran los parámetros que controlaban el funcionamiento de la red. Este es uno de los hiperparámetros que más hay que tener en cuenta a la hora de ajustarla. Que un valor muy pequeño probablemente no ajustemos, con un valor muy grande, pues probablemente empecemos a rebotar y empecemos a tener errores que suben y bajan. Y bueno, eso se puede detectar en las gráficas, ¿eh? No es peligroso porque se puede detectar en las gráficas. Bueno. Esto que os he contado, los elementos que necesitamos para hacer deep learning, se pueden ejemplificar perfectamente en Google Playground, que es algo que os puse el otro día para que le echaseis un vistazo. Si esto que tengo aquí es un pantallazo, pero lo que voy a hacer ahora es que me voy a cambiar en la pantalla y os voy a poner, aquí está. Esto es Google Playground, ¿vale? ¿Lo estáis viendo todos? ¿Veis, por favor, un poco de feedback que me digáis que se ha cambiado bien? Vale, perfecto. Esto es Playground. Vale, muchas gracias. Esto es el Google Playground. Como os dije el otro día, no funciona exactamente como una red, es como una especie de demostración de cómo funcionan las redes, pero nos sirven para introducir o ver todos los conceptos de una manera muy sencilla. Por ejemplo, en esta parte de aquí, lo que vemos, lo que podemos hacer es elegir el tipo de problema con el que quiero trabajar. Yo lo que voy a seleccionar es estos datos y con estos datos lo que voy a intentar es construir una red que me permita clasificar perfectamente a las pelotas, las azules y las naranjas. Para ello, fijaos esta configuración que tengo aquí con tres capas ocultas. Si le doy aquí, genero más capas ocultas, es decir, más layers, y en cada uno de ellos, si le doy al más, lo que voy haciendo es generar más y más neuronas en cada uno de los layers. ¿Vale? Fijaos aquí lo que tenemos, este es el learning rate, está puesto por defecto en 0,03, lo vamos a dejar por defecto porque parece que funciona bien. Si a alguno le aparece otro valor por defecto, que lo deje, porque probablemente no haya muchas diferencias. Y como función de activación, ¿veis? Esto es lo que hemos hablado como la función de activación. En vez de la TANH que está aquí, voy a poner, por ejemplo, para probar la sigmoide. El resto de cosas, la regularización y el rate este de regularización, lo dejamos porque no lo hemos introducido y por lo tanto lo vamos a dejar. Vamos a ver si podemos con esta configuración de cuatro capas y un montón de neuronas, vamos a ver si podemos resolver este problema y ver cuánto puedo clasificar correctamente. Pinchamos aquí donde pone el run, ¿vale? Y lo que vamos a empezar a ver aquí, cuando yo muevo el cursor, vosotros lo veis. A ver si es que estoy marcándolo y no. ¿Se ve mi cursor? ¿Sí? Vale, perfecto. Aquí donde ponen las épocas es lo que hemos llamado las iteraciones, ¿vale? Primero hacemos el forward, calculamos, empezamos aleatoriamente, hacemos el forward, luego retropropagamos hacia atrás. Vamos a ver. Vale, esto está empezando a calcular, llevamos 100 iteraciones, 200 iteraciones. Vamos a parar un segundo. Vamos a fijarnos, ah, vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Fijaos en la salida que está aquí produciéndose y llevamos ya como unas 500 iteraciones y fijaos lo que tenemos. Aquí donde está el output, en esta salida, lo que estamos representando es una gráfica en la que estamos representando es la función de coste, ¿vale? Es la función de pérdida, función de coste. Vamos a olvidarnos del test y el training. Todavía no hemos explicado ese concepto, así que vamos a fijarnos solamente en el training. Lo que me está diciendo esto y esta gráfica es que a las 600 iteraciones, 621, la función de coste ya es tan baja, tan baja, tan baja que prácticamente es cero. De hecho, es 0,01. Es decir, con esta configuración y con 500 errores, perdón, con 500 iteraciones, ya prácticamente no cometo ningún error en la clasificación. Y lo vemos aquí, ¿vale? Como veis, las pelotas azules están correctamente clasificadas y las naranjas están correctamente clasificadas. Estamos haciendo una clasificación perfecta. El problema de esta red es que en redes neuronales siempre buscamos lo que se llama el principio de parsimonia. Es decir, intentamos construir, igual que en estadística, intentamos construir siempre la red que sea más sencilla que nos permita resolver el problema. Yo aquí lo que tengo es una red hiperconfigurada, es una hiperdimensionada. Tengo un montón de capas y tengo un montón de redes. Posiblemente no. Seguro que si yo elimino todas estas capas y elimino y dejo una única neurona, estoy seguro de que lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque esta clasificación
Recordad que cuando utilizo la función de activación asigmoide es lo mismo que una regresión logística. Y una regresión logística, una simple regresión logística con esos tres coeficientes, beta 0, beta 1 y beta 2, puede resolver este problema. Vamos a darle al play y veremos cómo, ¿veis? No hace falta una configuración tan grande, vamos a parar ya, no hace falta una configuración tan grande, simplemente con una configuración de una neurona puedo realizar esa clasificación con un 100% de acierto. ¿Vale? Es decir, hasta ahora, para esto no necesitamos redes neuronales. Con una regresión logística de las que se hacen con R, lo podríamos resolver. Este problema de aquí, este problema ya es más complejo. Vamos a intentar, cuando he pinchado aquí, ¿veis lo que he hecho? Aquí tenía seleccionado esto y lo que estamos es en un problema en el que tengo dos conjuntos de datos, son como dos pelotas de datos. Al pincharlo aquí, lo que estoy seleccionando otros datos. Ahora lo que voy a tener es los datos con la información de X1, esto es X1 y X2, ¿vale? Información de X1 y X2, pero ahora en vez de tener dos pelotas, lo que voy a tener son cuatro pelotas. Es un problema de clasificación más complejo que el anterior. Vamos a ver si lo podemos resolver con una neurona. Ah, le damos al play y, claro, con una neurona, con una regresión logística, esto ya no se puede resolver, ¿vale? Podemos dejar las iteraciones que sean, la configuración que sean, pero esto no se puede resolver. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a aumentarle la configuración. Vamos a ponerle una segunda neurona. Solo voy a perder tiempo con esto, ¿vale? A ver, fijaos que con dos neuronas ya tengo la clasificación muy bien. O sea, prácticamente, fijaos aquí en el training loss, prácticamente estoy cometiendo una pequeña cantidad de error. No demasiado error, pero bueno, sigo cometiendo un error en esta zona y en esta zona. Vamos a aumentar a una tercera neurona. Tendríamos una única capa con tres neuronas. Y, bueno, en este caso, la clasificación es un poco parecida a lo anterior, pero vamos a hacer un truco. Vamos a cambiar la función de activación, la sigmoide, vamos a cambiar por una tan H. A ver cómo va. ¿Vale? Fijaos que al cambiar las funciones de activación, el comportamiento es difícil de saber muy bien por qué lo hace. Bueno, porque las propiedades, o sea, por cómo se calcula la derivada de cada una de ellas, pero fijaos que las zonas de clasificación son ligeramente distintas. Y podríamos introducir más neuronas, podríamos introducir más capas para ya acabar obteniendo, por ejemplo, fijaos, con cuatro neuronas prácticamente la clasificación es del 100%, no hay ningún caso que esté mal clasificado, a lo mejor un par de ellos por esta zona, pero bueno, la clasificación sería prácticamente perfecta con cuatro neuronas. Y así con el resto de los datos. O sea, si nosotros queremos clasificar círculos, vamos a dejarlo otra vez el sigmoide, porque, bueno, pues la sigmoide es una buena función de activación. Si le damos al play, vemos a ver qué es lo que hace, ¿vale? Fijaos que en este caso, que es un problema bastante complicado para realizar la clasificación con estas cuatro neuronas, lo mismo. Con estas cuatro neuronas, con la sigmoide, en prácticamente 600, 700 iteraciones o épocas, ya estamos haciendo, fijaos el training loss, lo bajito que es, ya estamos clasificando perfectamente todos los datos. Podéis trastear, ¿vale? Yo recomiendo que con el playground este, que no puedes romper nada, no puedes hacer nada, bueno, pues que pruebes, que veas qué significado tiene aumentar una cosa, disminuir otra. Es decir, que cuando tocas las cosas en la red, ¿qué es lo que se puede hacer? Básicamente, estas son las redes que tenemos para los casos sencillos. Es decir, cuando trabajamos con perceptrones, esta es la configuración que tenemos, ¿eh? Ah, cuando pasamos a redes más complejas, evidentemente esto ya no lo representa, pero para el tipo de trabajo con perceptrón con datos, esto representa prácticamente todas las situaciones en las que podemos estar. Mirad esto de aquí. Esto es una tarea bastante compleja de resolver. Fijaos cómo son los espirales. Son dos espirales y tenemos que hacer la clasificación, porque además están como las dos espirales unidas. Vamos a probar con cuatro neuronas y es imposible con cuatro neuronas que hagamos esta clasificación correctamente, ¿vale? Como veis, no lo puedo hacer. Y si yo ya he estado haciendo pruebas antes con el Playground, podríamos conseguir una clasificación bastante correcta si nos pusiésemos a lo bestia. Es decir, ¿qué permite esto? Permite 6 layers. Venga, vamos a poner 6 layers. Y vamos a ponerle la máxima.
cantidad de neuronas en cada uno de los layers. ¿Vale? ¿Veis lo que estamos haciendo? Estamos creando un montón de coeficientes. Fijaos que cada una de estas neuronas va a tener solamente tres coeficientes, pero estas, como ya tiene ocho salidas, pues tendrán a lo mejor 12 coeficientes. De hecho, esta configuración, fijaos, la cantidad de cables y de conexiones que hay todos con todas, no lo sé, pero yo diría que a lo mejor estaremos en torno a los 20.000 coeficientes o algo así. Se podría calcular, pero bueno, a 20.000 o quizás más coeficientes que estemos calculando para resolver este problema. Le damos al play. Bueno, es verdad. En este caso, para que esto funcione más o menos, tendríamos que cambiar a la función de activación, la ReLU. La ReLU ahora os contaré un poquito, no sé si lo conté el otro día, pero os lo voy a contar brevemente. La ReLU es muy parecida a la sigmoide, ¿vale? Es una función extraña, es bastante extraña, que matemáticamente es un poco peculiar. Es así y luego, no sé si miráis mi dedo, es así y luego crece. Tiene un poco un pequeño problema matemático en el cero, porque no tiene derivada justo en ese valor, pero a cambio computacionalmente es muy rápido. O sea que las ReLU y la familia de las ReLU se suelen utilizar bastante porque son muy rápidas computacionalmente, son bastante interesantes por eso. Bueno, vamos a cambiarlo a la ReLU y vamos a pedir que haga o sea, que empiece a calcular las épocas, ¿vale? Y fijaos que, bueno, si le dejamos el suficiente número de épocas, fijaos cómo va bajando el training loss, fijaos cómo va bajando, es decir, vamos reduciendo el error. Ahí empieza a rebotar, eso quiere decir que probablemente ya no estemos aprendiendo mucho y vale, mirad, lo hemos conseguido, ¿vale? Hemos necesitado, y esto es un poco lo que me refería al problema o la realidad con el deep learning. Si dimensionas mucho tu red, puedes conseguir prácticamente resolver cualquier problema. Esto que estadísticamente, con ninguna de las herramientas estadísticas que teníamos se puede hacer, con Deep Learning, con una configuración, es verdad que hay un montón de coeficientes, hemos conseguido hacer una buena clasificación, ¿vale? Esto lo podemos conseguir de esta manera, con esta configuración, pero fijaos lo que voy a hacer. Vamos a ponerlo, esta la vamos a dejar en 4, esta la vamos a poner en 3. Esto es una configuración que yo he probado justo antes de empezar el curso. Digo, bueno, vamos a ver. Y ahora fijaos lo que estoy haciendo. O sea, ahora mismo tengo una configuración de tres capas. Podríais probar, ¿vale? Probad y de hecho os recomiendo que probéis a ver qué es lo que ocurre. Tengo tres capas con cuatro, tres y dos neuronas cada una de ellas. Y ahora lo que voy a hacer es, en vez de introducir solamente x1 y x2, lo que voy a introducir es el seno de x1 y el seno de x2, ¿vale? Voy a introducir también esa transformación de los datos. Le voy a dar al play y, ¿vale? Vamos a esperar un poco las épocas, cómo va funcionando y más o menos va bajando. El learning, el loss, la función de coste va bajando y al final más o menos vamos a dejarlo. Bueno, ya vamos por 1.000. ¿Estáis probando? O sea, mientras yo le doy, o sea, me vais siguiendo, o sea, mientras yo voy haciendo, vale, perdona, veo, acabo de ver lo de Andrea que ha hecho con el dedo, ahora lo dibujo, ¿vale? Cuando vuelva al otro sitio lo dibujo. ¿Vais vosotros probando? Podéis ir probando a ver qué tal. Fijaos que la clasificación, bueno, en este caso necesitaríamos un poco más de dimensión para poder resolverlo. Pero lo que quería deciros es, vamos a quitar esto, un segundo, a ver si era esta la configuración. Un segundito, déjame probar con esto, ¿vale? ¿No? Vamos a meterle más neuronas. Bueno, la clasificación ya está bastante parecida a los niveles que hayamos conseguido con una red muy grande. ¿Qué es lo que quería demostrar? Que no me ha salido demasiado bien porque he tenido que hacer pruebas, pero un poco lo que quería demostraros es que redes muy grandes no son deseables. Lo que sí que es deseable es que la entrada de los datos es fundamental.
O sea que la preparación de los datos, ahora lo veremos en el siguiente ejemplo, que la preparación de los datos estén ajustados para la resolución del problema es fundamental para resolverlo. De hecho, ya os dije que aproximadamente como un tercio del tiempo de un proyecto de Deep Learning se va en preparar los datos. Más o menos lo que quería ilustraros era que solamente con la información de los datos, con x1 y x2, por ejemplo, este valor, su valor de x1 y x2, con eso a lo mejor no podríamos resolverlo, pero haciendo una transformación de los datos, podríamos simplificar muchísimo la red y encontrar una solución muy parsimoniosa, con muy pocas redes, o sea, con muy pocas neuronas. Eso era un poco lo que intentaba representaros. Mi consejo, vosotros estáis aquí con Playground, trabajad con ello, probad y no se puede romper nada, así que mirad a ver, si cambio el learning rate, si lo pongo en vez de en 0,03, o sea, en 0,3, lo pongo en 0,03, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tardaremos menos. Si lo pongo en 0,3, ¿qué va a ocurrir? Pues que empezaremos a rebotar, como hemos visto antes. Estoy generando demasiado cambio en los coeficientes y empezaremos a rebotar en el error. Entonces, bueno, probad con esto. Vamos a dejar el playground, ¿vale? Ya os digo que si podéis lo uséis. Y vamos a pasar a continuar un poco con las diapositivas. Quiero contaros una cosa más. ¿Dónde están las diapositivas? Esto es, vale, perfecto. Vaya, pues eso ahora, como he modificado la pantalla, eso se me pisa un poco. Bueno, ¿qué necesitamos para trabajar en redes? Las redes, como ya sabéis, no se suele trabajar o sea, con Playground simplemente sirve para demostrar, pero ya está, no sirve para nada más. El lenguaje con el que se trabaja en redes neuronales, que es el lenguaje oficial de la ciencia hoy en día, es Python. Y de hecho, os recomiendo que ya sé que habéis estado estudiando R en el máster, que eso está muy bien R, pero una vez que aprendes un idioma es razonablemente sencillo pasar a un segundo idioma. Entonces yo lo que os recomiendo es que hagáis el esfuerzo y empecéis también a trabajar con Python. Porque tiene muchas cosas de Machine Learning y de Deep Learning funcionan mucho mejor en Python que en R. Es verdad que en R hay librerías en las que desde R puedes llamar a las librerías de Python y poder hacer Deep Learning, como vamos a hacer ahora. Pero eso es librería sobre librería sobre librería, no suele funcionar bien. Lo mejor es trabajar nativamente con el lenguaje con el que están programadas, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que uséis Python. Nosotros aquí vamos a usar Python. Am, necesitamos, en primer lugar, necesitamos programarlo en Python. Segundo, se necesita un hardware específico. No es necesario, pero eso hace que vaya muy rápido. Ya os hablé el otro día de que de repente se descubre hace como 10, 15 años que con las GPUs son lo que utilizan vuestros ordenadores para jugar, pues esas tarjetas gráficas que se utilizan para jugar, pues que eran muy buenas para hacer cálculos muy, muy, muy sencillos. Y es justo lo que necesitamos en Deep Learning. Necesitamos hacer cálculos muy sencillos, pero muchos cálculos de forma masiva. Así que, perfectas. Por supuesto, ya ahora mismo Nvidia, que es la empresa que es la que va liderando este desarrollo de hardware, pues no utiliza GPU, sino que son arquitecturas similares como las tarjetas Tesla, las A y la serie A, la serie V, están específicas para hacer deep learning, ¿no? Ya no se utilizan para juegos. ¿Y cómo se controla ese hardware? Pues ese hardware es bastante complicado, esas tarjetas son bastante complicadas. De hecho, nosotros lo que hay es una serie de APIs o de funciones que controlan otras funciones hasta acabar controlando directamente el hardware. Es complejo, ¿vale? Yo os reconozco que es complejo, pero por suerte existe una API, una librería que se llama Keras, que lo hace todo increíblemente sencillo. El que quiera trastear en todo esto, por favor, que se ponga y que trastee y que aprenda, pero nosotros vamos a trabajar directamente con esta librería Keras porque prácticamente le dices, Construyeme una red", y te la construye. Entonces, te quitas de todo el follón, de todo ese mogollón de conceptos matemáticos, más que matemáticos informáticos, de aplicaciones, de problemas que suelen dar siempre, y directamente vamos a trabajar con esa librería que se llama Keras. ¿Dónde vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar en Colab. Y por favor, no sé si habéis estado haciéndome caso con lo del Playground, pero sí que me gustaría que ahora arrancaseis vuestro navegador y que buscaseis Colab, ¿vale? Si pones Google Colab, te va a aparecer un enlace y lo vais a ver. La manera en la que se suele trabajar no es esta. Lo que vamos a hacer con Colab, lo voy a abrir ahora en un segundo. Vale. Lo tengo por aquí ya abierto, a ver dónde está. Vale, ya lo he visto.
Esta es mi ventana con Colab. Esto es Colab. Vaya, que no. Tengo aquí una ventana que no veo, no me deja ver. No sé si esto, vale, se puede mover aquí abajo. Pues lo pongo ahí. Esto es Colab. Vosotros escribís aquí en Google, pones Colab y Google y te aparecerá una pantalla como esta. ¿Qué es Colab? Lo que vamos a hacer es Google, con motivos didácticos, ¿vale? Lo que nos permite es en sus servidores, lo que nos permite es crear un ordenador y se nos asigna pues un procesador, se nos asigna una GPU para que podamos trabajar directamente con GPUs, como hemos visto antes que se utilizaba. Nos deja espacio de memoria, memoria RAM, disco duro, etcétera, etcétera. Entonces, nos va a dejar un espacio para que nosotros trabajemos con redes neuronales con ellos. Por supuesto, este espacio es limitado, así que si tienes que hacer un proyecto muy demandante, pues vas a tardar siglos y no va a ser posible, pero para hacer pequeñas demostraciones y para cosas didácticas, pues entonces está muy bien. Y de hecho es lo que vamos a utilizar aquí. Y yo recomiendo que, salvo que te quieras meter mucho en Deep Learning, que trabajes con Colab, ¿vale? Colab lo hace todo muy sencillo. Colab está basado en un concepto que es el concepto de los notebooks. Nosotros en psicología no utilizamos notebooks, pero en otras ciencias se utilizan muchísimo. Esto es un notebook. Mirad, vamos a abrir uno. Vamos a crear un nuevo cuaderno nuevo en Drive. Todo lo que vamos a hacer aquí se os va a ir guardando en vuestro Drive. Ya os dije que teníais que tener, o se os pidió que tuvieseis una cuenta de Google. Entonces, con vuestra cuenta de Google, todo lo que estéis haciendo se os va a quedar, os aparecerá una carpeta que es Colab y todo lo que vais a hacer ahora en redes se os quedará guardado en el Drive. Bueno, ¿habéis visto lo que ha aparecido? Esto es un notebook, ¿vale? Un notebook típico de Colab y del resto de Jupyter y del resto de tecnologías. Y fijaos cómo funciona. Lo que hemos abierto, si miráis aquí a la derecha, bueno, todavía no ha empezado. Vamos a escribir nuestro primer comando, ¿no? Fijaos que pone aquí código y texto. Lo que me aparece aquí es ya directamente una ventana con código. Vamos a escribir nuestro primer comando, que como siempre, pues el primer comando tiene que ser hola mundo. Cualquier lenguaje print me va a servir, o sea, es un comando vale tanto para R como en Python. Lo que va a hacer es imprimir en la consola, pues va a imprimir el resultado. Cuando le doy aquí al play, ¿vale? Fijaos, ahora mismo está creando ese espacio virtual, se está conectando con los servidores de Google, está creando el espacio, va a tardar un poquito y ya está, me ofrece el resultado. Por defecto, Colab lo que tiene por debajo son todas las librerías necesarias para Deep Learning de Python, de TensorFlow, de Keras, preinstaladas. Así que no tenemos que hacer nada. Pero si alguno quiere utilizar Colab para trabajar con R, también se puede. ¿Vale? También puedes utilizar Colab para trabajar con R. Fijaos que ahora aquí a la derecha, estoy marcando con el ratón aquí a la derecha, debajo de comentario, aparece el RAM y el disco. Lo que ha creado ha sido como una especie de ordenador virtual para mí que yo puedo utilizar. Es limitado, pero yo puedo hacer con él lo que quiera. Fijaos, volvemos aquí al hola mundo. Voy a introducir una segunda sentencia. Por ejemplo, voy a calcular una variable que sea i igual a 2 más 4, por ejemplo, ¿vale? Y no sé si a vosotros os está pasando, pero están continuamente ofreciéndome como soluciones, ¿no? Esto también lo hacía RStudio, pero esto es un poco como a lo bestia. Y de hecho, si pagas, esto está conectado es como una especie, ¿conocéis Copilot o ChatGPT o cosas así? Bueno, está conectado con una IA que te sugiere el código que tienes que escribir. A veces ayuda, a veces no ayuda demasiado, ¿no? Pero bueno, voy a darle aquí, print i. Lo que voy a hacer es, voy a calcular esta variable i y voy a calcular su valor y lo voy a imprimir. ¿Vale? Estoy aquí imprimiendo el valor de 6. ¿Por qué son interesantes estos notebooks? Normalmente cuando trabajamos con código, la manera de explicar las cosas es creando comentarios. El símbolo del comentario en Python es esa almohadilla. Entonces, lo que yo escribo la almohadilla y a partir de ahí, lo que puedo escribir en esa línea es un comentario que no se va a ejecutar. Por ejemplo, esto es un comentario, ¿vale? Entonces yo le doy aquí al play, esto es un comentario y ya está, no se ejecuta, sí me sirve para saber lo que estoy haciendo. Bueno, ¿por qué es interesante estos notebooks? Porque además de introducir código en Python y tener todas las librerías instaladas, puedo introducir texto en Markdown. Por ejemplo,
voy a hacer, o sea, puedo escribir como, puedo integrar como una página web en la que además se ejecuta código. Por ejemplo, voy a escribir, no sé si habéis visto o habéis estudiado algo de Markdown, voy a utilizar un poco de código de Markdown y voy a decir, esto es mi código o mi programa, lo que sea, ¿vale? Mi programa. Pues ya está, ¿vale? Perdón, sí, ya está. Ah, ¿que lo quiero cambiar el color? Puedes. ¿Que quieres introducir una explicación? Aquí voy a hacer ejercicios, ¿vale? ¿Lo veis lo que estoy haciendo? Y esto, por ejemplo, lo puedo mover para arriba, puedo, vamos a subirlo más para arriba del todo, ¿vale? Entonces, la idea está en que se pueden ir intercalando explicaciones bastante interesantes y bastante sustantivas, porque se puede hacer prácticamente Markdown todo, con código que se puede ejecutar. Entonces, este es el tipo de notebooks con los que vamos a trabajar hoy. Entonces, este es el vuestro, acabáis de hacer vosotros uno. Lo que vamos a hacer es abrir otros que ya tengo preparados para la clase de hoy, ¿no? Para la sesión de hoy. Ah, ¿Cómo se hace? Bueno, existe un concepto, no sé si habéis oído hablar de él, que se llama los Git, ¿no? Los Git son como repositorios en los que se puede guardar código. Yo tengo en GitHub, tengo una cuenta que se llama mcastellanos. Yo creo que si buscáis en Google GitHub y mcastellanos, ¿vale? Fijaos cómo está escrito, no sé si lo veis. Os voy a pasar el enlace, como todos compartimos el chat, voy a compartirlo por aquí, ¿vale? Este es mi GitHub. Aquí hay distintos repositorios, aquí hay pues cosas de mis clases de Deep Learning, cosas que he hecho en Jupyter o en R. Bueno, el que nos interesa es este de aquí de unir. Pinchamos aquí a unir y tenemos, estos son los PDFs de las sesiones de los dos PowerPoints, el del otro día y el de hoy. Estos zips contienen los datos y estos son los tres ejemplos, ¿vale? Los datos están aquí también para poder acceder a ellos. Y estos son los tres ejemplos con los que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar con estos dos y este es el tercer ejemplo de una clasificación categórica que os dije que os ponía. Bueno, ¿cómo lo abrimos? Pues podemos pinchar aquí, ¿vale? Se nos va a abrir el notebook, ¿vale? Entonces se nos va a abrir y decimos aquí Open in Colab y se nos va a abrir en Colab. Ahora mismo estamos en GitHub, le pinchamos ahí y nos va a ir a Colab. Una forma más rápida y probablemente más sencilla. Dejaos de esto era simplemente para enseñaros mi GitHub y que tenéis ahí esa información, esa documentación del curso. Y si queréis mirar otras cosas de redes, pues también hay. Pero probablemente la forma más rápida de acceder es esta. Le decimos abrir cuaderno. No sé si os habéis perdido, pero estamos ahora, he vuelto otra vez a Colab, donde hemos hecho los ejercicios estos, y le vamos a dar a abrir cuaderno, ¿vale? A abrir cuaderno. Dentro de abrir cuaderno os aparecerá esta pantalla y vamos a pinchar en GitHub. Dentro de GitHub escribe aquí el nombre de mi espacio, ¿vale? El nombre de mi usuario, que es mcastellanos, pero como mi correo electrónico, pero sin las vocales, o sea, sin vocales. MCSTLLNS. ¿Por qué? Pues porque no había más nombres, o sea, estaban ya todos cogidos y tuve que hacer un ejercicio. Me lo podía haber currado un poco más, pero bueno, queda un poco cutre, pero ya está. Le das a buscar y te aparecerá mi repositorio. Pínchale aquí y vas a la carpeta de unir 24, unir 2024, y le pinchas al ejemplo 01. ¿Vale? ¿Lo veis todos? ¿Habéis llegado hasta aquí? Por favor, decidme si habéis conseguido llegar o no. Estoy mirando ahora el chat. Hola, ¿lo habéis conseguido? Bueno, Liliana Vargas me dice que sí. Gracias, Liliana. Por lo menos hay una persona que lo ha conseguido. Vale, venga, Eduardo también. O sea, no es complicado, ¿eh? Si conseguís abrir el collab y el ejemplo, bueno, pues ahora es sencillo trabajar con él, es bastante sencillo. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí no me deja entrar al collab. Oh, lo que.
O sea, Colab puedes entrar sin ningún problema porque es una página abierta. Lo que sí que te va a ocurrir, doctora María Aldana, lo que sí que te va a ocurrir es que cuando le des a ejecutar la primera línea de código, te va a pedir los credenciales. Te va a decir que metas tu contraseña, o sea, tu password y tu login y tu password para poder acceder. Pero yo creo que directamente abrir y eso sí que se puede. Utiliza la dirección esta que ha posteado aquí lo de... voy a postearos la dirección para que no tengáis que buscarlo. A lo mejor es más sencillo, ¿vale? Si, no sé si lo podréis ver, creo que tiene que coger alguno de los panelistas y pegarlo. Yo creo que si pincháis ahí, abréis directamente Colab. Bueno, ¿qué tenemos en este notebook? Aquí lo que hay preparado es un ejemplo en el que vamos a utilizar como datos. Bueno, aquí te está explicando un poco. Aquí lo que hago es que explico qué es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar perceptrones multicapa. Vamos a crear nuestra primera red neuronal. Igual que lo que hicimos en TensorFlow, o sea, lo que hicimos en Playground, ¿vale? Pues vamos a hacerlo ahora, pero de verdad. Ya no es un espacio. Ahora vamos a crear una red neuronal que va a funcionar. Importante, no te frustres. ¿Vale? Es muy típico cuando empiezas a trabajar con código que las cosas no salgan. Te salen un momento y luego no te vuelven a salir. No pasa nada. Cierras, vuelves a entrar, te calmas, te das un paseo, vuelves a intentarlo. Recuerda que los ordenadores o sea, no te pueden odiar, son deterministas. Si algo no está funcionando, es por algo, ¿vale? No es una cuestión de ojeriza ni nada de eso. Yo a veces lo pienso, yo a veces pienso que me tiene manía el ordenador, pero y lo que te digo, si algo no te sale, no tengo ningún problema en que me escribas y contactes conmigo y dentro de mis posibilidades de tiempo, yo te ayudo. ¿Qué vamos a hacer en este primer ejercicio, en este primer ejemplo? Lo que vamos a hacer es una regresión con datos de felicidad. Hay por ahí una encuesta. Bueno, en primer lugar, no sé si lo conocéis, pero hay un sitio que se llama kaggle.com, ¿vale? Y este sitio, voy a pinchar en este enlace y os lo voy a enseñar. Bueno, me dice que sí. ¿Es un aviso de seguridad? Sí, perfecto. Kaggle es un repositorio tiene millones de datos de todo tipo para que podéis probar, para hacer machine learning, estadística convencional, tiene de todo, ¿vale? Son sobre todo repositorios de datos y de código. Y está muy bien, porque además si tienes cualquier duda puedes escribir, te contestan, o sea, y lo que he hecho ha sido buscar aquí unos datos que yo creo que podrían ser interesantes. Lo que he seleccionado es una encuesta sobre la felicidad que se hizo en 2021. He cogido la encuesta, bueno, esto no sé qué ha pasado, ha cambiado, vale, aquí estábamos. Lo que he hecho ha sido coger los datos, los he limpiado para que sea más sencillo, no perder el tiempo con eso, los he limpiado y los he subido a mi GitHub, ¿vale? En mi repositorio. Ah, Básicamente, lo que necesitamos saber, dentro de estos datos hay una variable que es cómo de feliz es alguien. Y esa variable se llama life letter. Esta es la variable que me va a indicar, es una variable cuantitativa, creo que va de cero, no sé exactamente al mismo que me parece que va de 0 a 10, ¿vale? Y indica cómo de feliz es. Y junto con esta variable se han medido otras variables predictoras como son el año, la renta per cápita, el soporte social, bueno, un montón de variables. No un montón, 10 variables, creo que son 10 variables, 9 variables predictoras y la variable criterio. Tenemos 9 variables predictorias y la variable criterio que es este life leader. Esto es un problema clásico de regresión. Tengo una variable dependiente que es cuantitativa continua, ¿vale? Y tengo predictores, pues esto se resuelve con una recta de regresión normal y corriente. Es decir, para resolver esto, voy a irme a este jam, ¿vale? Acabáis de ver ahora como una especie de este, pizarra, ¿vale? Simplemente lo que vamos a hacer es y pues b sub 0 más b sub 1 x1 más b sub 2 x2, con las variables que sea. Esto es un problema de regresión, simplemente un problema de regresión. Yo he hecho y he calculado la solución de este problema en el que he metido todas estas variables como predictoras y esta como criterio, en R, lo he hecho en R, y he encontrado que el MSE, es decir, el error cuadrático medio que se comete al predecir la felicidad, es de 0,235. No lo he puesto porque se me ha olvidado, pero deciros que el R2
Es decir, el R cuadrado, el R2, el equivalente para este modelo, me parece que era de 0,80 o algo así. O sea, se podía predecir bastante. No he puesto el concepto o no he puesto el valor de R2 y he puesto el valor de MSE como el error cuadrático medio, porque en realidad los dos son equivalentes. Es decir, desde el R2 se calcula el MSE y desde el MSE se puede calcular el R2. Pero el R2 no se utiliza en redes neuronales. ¿Por qué? Porque solo se puede utilizar cuando el modelo es lineal. Es decir, las redes neuronales no pueden darnos un R2. Podríamos calcular algún tipo de pseudo R2, pero no R2 directamente. Por lo tanto, siempre las comparaciones, cuando las hagamos con la estadística convencional, siempre van a tener que estar basadas en algún tipo como el MSE o algo así, ¿no? El error cuadrático medio, algún tipo de error. En este caso, con estadística convencional, utilizando una recta de regresión convencional, nuestro MSE es de 0,235. Y eso es bastante bueno, ¿eh? Eso es bastante bueno. Yo creo que era un R2 de 0,80 y tantos. Vale. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer es construir una red neuronal que va a hacer esa predicción. Vamos a intentar meter esas variables como predictoras para predecir la felicidad. A ver si lo hacemos mejor que una regresión normal. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, aquí está un poco explicado. ¿Qué vamos a hacer primero? Mira, en este paquete, en esta fila o celda, lo que vamos a hacer es importar todas las librerías que necesitamos. Estamos importando TensorFlow, estamos importando NumPy, o sea, NumPy, perdón, estamos importando Keras, estamos importando las librerías típicas en Python para hacer redes neuronales. Cada una de ellas tiene una utilidad. Como yo creo que ya no vamos muy bien de tiempo, lo vamos a dejar. Simplemente investigad un poco por ello si queréis. Le damos aquí al play. Ahora te va a mandar otro mensaje de aviso, tú dile a ejecutar, es seguro, no. Además, lo bueno de esto es que no puedes romper nada. Y si lo rompes, pues no es tuyo. Está en Google, o sea, está en los servidores de Google. Así que si se rompe o pasa cualquier cosa, pues allá se los apañe. Está creando el espacio, está creando para nosotros una máquina virtual donde vamos a ejecutarlo, así que tardará un poquito. Bueno, ahí está. A mí ya me lo ha creado. Vosotros dadle al play, ¿vale? Y os construirá vuestra máquina virtual en los servidores de Google. Hemos importado todas las librerías. Fijaos que aquí le puse un print y que es este print de aquí. Y esto es la versión de TensorFlow que estamos utilizando. Vamos a utilizar TensorFlow, que es el paquete que maneja las redes. Uno de ellos, hay muchas librerías. Esta es la de Google. Vamos, estamos utilizando las librerías de Google. Luego están las librerías de Meta, es decir, los de Facebook, que también son muy buenas y que están y que probablemente tengan más futuro que esto. Pero eso es otra cosa. De otro momento hablamos de ello. Hemos importado todas las librerías. Aquí, en esta celda, lo que vamos a hacer es vamos a definir unas funciones que nos van a venir bien. Vamos a definir una función que me va a hacer gráficos. Ya sé que esto es un poco obtuso, ¿vale? Simplemente le damos al play para que se definan y vamos a definir una función que va a hacer normalizaciones. Fijaos que lo que estamos haciendo es una variable, le restamos la media y lo dividimos por la desviación típica. Es decir, lo que hace eso es estandarizar. Lo hemos llamado normalizar, pero eso es calcular puntuaciones típicas, puntuaciones estandarizadas. No hace nada más. Le damos al play, va a definir esas dos funciones. Y ahora, en esta celda de aquí, lo que voy a hacer es importar los datos. Lo que voy a hacer es importar los datos desde mi GitHub. Fijaos la dirección que está aquí puesta. Lo único que le estoy diciendo es la dirección de mi GitHub con los datos de felicidad que tengo ahí almacenados, que ya están limpios. Estos son unas funciones, bueno, las típicas, bueno, son unas funciones, pues eso, para que se conecte con ese servidor y traiga los datos. Y esta última lo que va a hacer es presentarme una cabecera de los datos. Lo que vamos a ver es el inicio. Esta función de datahead lo que va a hacer es el inicio. Estas son todas las variables que contienen los datos. Ya os he dicho que eran 10 variables, 9 predictoras. Las predictoras son todas y este es el criterio. Y esto es un ejemplo, las primeras 5 filas de los datos que tengo. Fijaos, el life level este me parece que iba de 0, ahora no sé si es de 0 a 10 o de 0 a 5, pero bueno, tenemos el año en el que lo que sea, una variable de soporte social, ingresos, bueno, lo que sea. Si queréis más información sobre las variables, acceder a Kaggle y ahí están mejor explicadas. ¿Qué hacemos en este comando?
os lo dije el otro día, las redes neuronales no permiten datos missing, mientras que tenemos formas en estadística de trabajar con esos missing, ¿vale? Y podemos hacer cosas con ellos. En Deep Learning no se puede. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar todos los casos que tengan algún valor perdido. En esta función lo que voy a hacer es drop NA. Con esta función lo que voy a hacer es todos mis datos que tengan un valor perdido, los voy a eliminar. Esto lo voy a hacer porque esto es una demostración, pero ya sabéis que eliminar datos con missing, es decir, eliminar toda la fila, puede generar unos sesgos enormes en los resultados, ¿vale? Y que eso tenéis que estadísticamente controlarlo. Ahora no me voy a meter en más líos, pero a lo mejor una buena solución sería haber imputado esos missing de alguna manera y haber utilizado todo el conjunto de datos en vez de haberlos eliminado. No nos metemos en eso, pero ahí os lo dejo. ¿Qué vamos a hacer aquí? En esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer es, os he dicho, las variables predictoras las está llamando todo el rato como X, X1, X2. Lo que voy a hacer es construir un conjunto de datos, una matriz de datos que va a contener las variables predictoras. Eso va a ser mi X. ¿Qué es Y? Y es una matriz que va a contener una única columna con toda la variable criterio. ¿Vale? Es decir, en X tengo las predictoras, en Y el criterio. Esto es la manera más sencilla y más sana, para no volverse muy loco luego con los datos, de trabajar. Le damos aquí al play y lo construimos. Fijaos, lo que estoy representando el primero, estos son las primeras columnas de X y estas son, aquí tengo es la columna de Y. ¿Qué hacemos ahora? Aquí empezamos ya por fin a construir la chicha. Aquí empieza lo interesante. Vamos a construir nuestro modelo de red neuronal. Fijaos cómo se hace con esta sentencia. Súper sencillo. Model igual a sequential. Lo que vamos a decirle ahí es que voy a construir una red neuronal de tipo secuencial. Tipo secuencial significa que voy a tener una capa y luego otra capa y luego otra capa y luego otra capa, las que yo quiera, pero van a ir siempre en secuencia. No va a haber cosas raras. Luego se pueden hacer cosas raras, pero ahora todo en secuencia. Mirad, aquí defino el modelo y aquí lo que le voy a decir es qué voy a meterle. Esto ponedlo siempre así, porque es la manera. Lo que le voy a decir es, mira, este modelo, lo que le voy a meter son el número de variables que haya en X. Como X tiene 9 variables, pues lo único que le estoy diciendo es, vamos a introducir como variables predictoras las 9 variables de X. Eso es lo que hacemos en esta línea. ¿Qué hacemos en esta línea? En esta línea, lo que le voy a decir es, méteme en el modelo una capa, ¿vale? Hasta ahora no teníamos ninguna capa de procesamiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer es meterle una capa de neuronas cuya función de activación sea ReLU. Y el número de neuronas que quiero que metas es 4, ¿vale? Os lo dibujo porque yo creo que estoy hablando de más. Lo que le estamos diciendo es, mira, vamos a tener 4 neuronas en una única capa. Y la función de activación de estas 4 neuronas es la ReLU. Es lo único que le hemos dicho. Ah, ¿Qué es esto de aquí? Cuando trabajamos con problemas concretos, normalmente la última neurona siempre va a piñón fijo, no se puede tocar. Ahí lo que vamos a hacer es añadir una única neurona de tipo lineal, ¿vale? Cuya función de activación es lineal, que lo que va a hacer va a ser reescalarme mis datos. ¿Por qué? Porque hemos visto que la variable i, la felicidad, va de 0 a 5. Pero las funciones de activación normalmente están entre 0 y 1 o entre -1 y 1. Así que luego los pronósticos van a estar siempre en ese rango. Lo que tenemos que hacer es luego reescalar los resultados para que estén, si mi variable está de 0 a 5, por ejemplo, pues reescalarlos otra vez de 0 a 5. Para hacer eso, lo que voy a hacer es añadir una única neurona, una capa con una neurona de tipo lineal, no va a tener ningún tipo de procesamiento, esto no va a procesar nada, solo va a reescalar los datos. Es decir, lo que voy a hacer es, tengo estas 4 neuronas y estas 4 neuronas se van a conectar con una neurona lineal que va a hacer el reescalamiento. ¿Por qué? Porque los resultados de aquí, lo que os digo, van a estar en torno a -1 y +1. Y lo que necesito es algo que me pase de 0 a 5. Entonces, ese reescalamiento lo va a hacer esa neurona lineal. Le damos aquí, ¿vale? Le damos al play y aquí es lo que tengo. Voy a tener una primera capa en la que tengo 4 neuronas, por lo tanto voy a estimar 40 parámetros en esa capa voy a estimar 40 parámetros y voy a tener
una segunda capa en la que tengo una única neurona y por lo tanto en esa capa voy a estimar 5 parámetros. En total, en esta red voy a tener 45 parámetros, ¿vale? Esto lo dejamos porque os lo quiero explicar luego. ¿Qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es compilar. Lo que hemos hecho antes ha sido definir cuál es la arquitectura de mi modelo. Quiero tantas capas, quiero tantas neuronas. Vale, lo estoy definiendo. Ahora lo que voy a hacer es compilarlo. Al compilarlo, lo que tenemos que indicarle es, primero, cuál es mi función de pérdida o mi función de coste. Recordad que son sinónimos. O mi función loss, ¿vale? Es lo mismo, los tres. En este caso, como estamos en un problema de regresión, la función de coste tiene que ser el error cuadrático medio, el MSE. Eso se lo explico, ¿vale? Con este comando. Con este parámetro de esa función compile, es como le explico que el error, la manera de calcular el error es MSE. ¿Qué va a hacer todo esto? Lo que le estoy indicando es que el descenso del gradiente, ¿cómo voy a hacer ese proceso de aprendizaje? Voy a utilizar un algoritmo que se llama Adam. Dentro del descenso del gradiente existe infinidad de algoritmos distintos, todos son parecidos. Uno que funciona bastante bien, y claro, habría que explicarlos, pero no nos da tiempo. Uno que funciona razonablemente bien es el Adam, por eso lo he puesto. Y el learning rate, recordad, esa tasa de aprendizaje, la voy a fijar en 0,001, que es una tasa razonable y que va a funcionar bien. Metrics, ¿qué voy a poner aquí? Lo que quiero es que me diga en cada una de las iteraciones si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Normalmente esta métrica, en el caso de la regresión, cuando tenemos la regresión, se suele utilizar el mismo error cuadrático medio. Es decir, utilizamos el error cuadrático medio para ver cuánto me estoy equivocando, ¿vale? Es decir, para calcular la función de coste y para saber también cuánto me estoy equivocando. Voy a utilizar el error cuadrático medio para las mismas cosas, porque el error cuadrático medio, el MSE, me iba a informar de las dos. Luego veremos otro caso en el que no es así, necesito una cosa distinta. Le doy aquí al play. Bueno, ¿qué es esto del set random seed? Lo único que estoy diciéndolo eso es, como ya sabéis, los ordenadores no tienen realmente números aleatorios, sino que tienen números pseudo aleatorios. Entonces lo que hacen es que cogen una semilla, el generador aleatorio de números coge una semilla, al que no me veíais las manos, o sea, no me veíais, entonces nada. Lo que hace es que coge una semilla y a partir de esa semilla, a través de una ecuación compleja, lo que va creando son unos números que parecen aleatorios, pero no lo son del todo, ¿vale? Pero hay que darle una semilla. Normalmente, cuando no le especificas nada, ahora sí pueden verme, vale, pues eso, da igual. Bueno, cuando no se le especifica nada, esa semilla se coge pues a través de cosas internas del ordenador o a veces a lo mejor se coge el tiempo en Nicaragua, bueno, algo así que sea un poco random, ¿no? El problema está en que si yo ejecuto unos números con una semilla y vosotros en casa con otra, como son números aleatorios, a lo mejor a mí me sale un resultado y a vosotros otro distinto. Para garantizar que todo el mundo va a ver el mismo resultado en su ordenador, lo que vamos a hacer es poner este comando aquí. Lo que decimos es que usa como semilla de los números aleatorios a partir de ahora el número 1. Voy a haber puesto el 100, el que quieras, ¿vale? Pero eso quiere decir que siempre que ejecute este comando, siempre voy a obtener el mismo resultado porque la semilla aleatoria siempre es la misma. Bueno, lo dicho, le damos al play y ya hemos compilado el modelo. ¿Qué es lo que me queda? Lo tengo definido, lo tengo compilado, lo que me queda es ejecutarlo. Mirad, se hace con esto, con el model fit. Con esta función, model fit, lo que le estoy diciendo es, como variables vectoras van a ser x, como variable criterio va a ser la y. Recordad que hemos cogido el conjunto de datos y lo hemos separado en x y en y, las vectoras y el criterio. Vale. ¿Cuántas veces lo voy a iterar? ¿Cuántas iteraciones o épocas? Le he puesto 200. Calcúlalo 200 veces. Y con verbose, esto que pone aquí del verbose es simplemente para controlar si quieres que te salga todo por pantalla o no. Yo le he puesto que sí, ahora veréis que va a llenar toda la pantalla de números. Si no, que me gusta que se llene la pantalla de números. Si no queréis, le ponéis esto igual a cero y entonces no sale nada, ¿vale? Le damos al play y vamos a ver cómo, ¿vale? Fijaos, está calculando la primera época, la 1 de 200, tiene un error cuadrático gigante. Estamos calculando, a ver que me lo pisa. En mi caso estoy obteniendo un millón, no sé cuántos mil de error cuadrático medio. Estoy cometiendo muchísimo error. ¿Qué es lo que pasa? Siguiente iteración. En la época número 2, a ver, perdona, en la época número 2 está aquí de 200, ya ha disminuido. El error cuadrático medio ya ha bajado de 1.600.000 a 1.100.000. Poco a poco, según van sucediéndose las épocas, ¿vale?
Fijaos que el MSE coincide, como le he puesto en los dos, ¿vale? Fijaos que coincide el loss y el MSE coincide porque es lo mismo, ¿vale? Van a ir bajando, van a ir bajando, van disminuyendo, y al final, en la última época de todas, he obtenido un error cuadrático medio de 4. 4, bueno, eso es lo que hemos obtenido. En esta función de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es simplemente esto, voy a evaluar el modelo con mis datos, simple es con el modelo que he calculado, evalúalo con mis datos, ¿vale? Le damos al play, simplemente va a darme el mismo valor, un valor muy parecido al último, 4,43. Ese es el error cuadrático medio. Y con esta última función, lo que voy a hacer es el plot. ¿Os acordáis que definimos unas funciones al principio? Pues la función de plot me va a dibujar cómo ha ido disminuyendo ah, esa función de coste. ¿Por qué de 1,4? ¿Por qué hemos tenido tanto error? A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Estas son las cosas del directo. Voy a volver a... vale. Voy a volver a calcularlo, pero esto... Vamos por la iteración 94. Jo, pues os juro que he estado esta mañana haciéndolo todo para que saliese justo y saliese perfecto. Y ahora le pincho y hace lo que quiere. No pasa nada. Ya sé dónde ha estado el problema. Mirad, cuando vamos a ir para arriba, cuando yo le doy aquí al play, ¿me vais viendo? ¿Vale? Estoy aquí. Cuando le doy al play, lo que va a hacer es calcular 200 épocas. Y se va a quedar, el error se va a quedar en el punto en el que se quede. Si le doy una segunda vez al play, no empieza desde el principio, no reinicializa aleatoriamente y empieza desde el principio, sino que calcula desde la 201 hasta la 400, ¿vale? Entonces, si le dais vosotros aquí, una vez que la habéis dado una vez, le dais una segunda vez, lo que vais a hacer es calcular entre la 200 y entre la 201 y la 400. Por eso empezamos en el valor que habíamos dejado antes y sigue disminuyendo y sigue disminuyendo. Y entonces ahora hacemos el plot, ¿vale? Ahora hacemos el plot y este es el gráfico que yo quería enseñaros. Lo que estoy representando en el eje Y es el error cuadrático medio, ¿vale? Y en la línea azul estoy representando el error cuadrático medio que he obtenido con la recta de regresión. La línea roja lo que me está representando es, según avanzan las iteraciones, las épocas, cómo voy bajando el error cuadrático medio. Y fijaos que, básicamente, en la iteración número 200, que en realidad sería la 400 porque le he ejecutado dos veces, fijaos que el error está en 0,4, está bastante lejos del 0,23 que me daba la recta de regresión, ¿vale? Es decir, la red que he construido no está prediciendo mejor que lo que haría una regresión normal y corriente. ¿Por qué es esto? Puede ser por muchos motivos, pero el que vamos a estudiar ahora, o el que quiero ver, es que lo que os quería contar, lo que os contaba al principio, necesitamos que los datos estén bien preparados para poderse introducir en la red. Piensa que si las funciones de activación están entre -1 y 1 sus respuestas, y yo le estoy metiendo valores en X de 545, ahí se va a producir un desajuste. Entonces, la mejor manera de trabajar con datos es normalizándolos al principio. Por eso definí al principio una función de normalización. Vamos a probar ahora, pero lo que vamos a hacer es, ¿vale? Vamos a la número 6, es decir, creo que la número 6, bueno, iros a la celda donde está escrito de normalizamos X para un mejor rendimiento. Y lo que vamos a hacer es, vamos a descomentar, vamos a borrar estas almohadillas y las vamos a dejar así. Es decir, ahora se va a ejecutar este código. Lo que hace ese código es que va a coger nuestras variables predictoras que estaban en el rango que fuese, por ejemplo, el año, pues sería 2021, 2020, 1000, ¿sabes? Que está en ese rango, y todas las variables las va a estandarizar, las va a dejar con una media de 0 y una desviación típica de 1. ¿Cómo funciona este código? Bueno, echarle un vistazo, no es demasiado complejo, pero bueno, echarle un vistazo, pero básicamente lo que hace es normalizar, esta es la función que hemos definido antes, lo que hacemos es esa normalización. ¿Ha funcionado? Pues mirad, la primera variable, la del año, fijaos que su media es de 1, pero e elevado a -14. Eso quiere decir que tiene 13 ceros antes del 1.
0,000. Fijaos que todas las variables ya tienen una media de cero y que tienen una desviación típica de uno. Al normalizar los datos va a ser todo más homogéneo y va a funcionar mejor la red. Lo que vamos a hacer es, volvemos, ahora sí, ¿eh? Volvemos a definir el modelo porque quiero empezar desde el principio y volvemos a ejecutar desde el principio, ¿vale? Estas son las primeras 200 épocas. Fijaos que ya, una vez que he normalizado, el error cuadrático medio ya no empieza en, ¿cuánto eran? 1.000 millones o 1 millón o algo así, ya no empieza en 1 millón, sino que ya directamente empieza en 0,59. No he normalizado I, ¿eh? No he normalizado I y la estoy comparando en la misma escala en la que estaba I. Es decir, si la felicidad estaba de 0 a 5, sigue estando de 0 a 5. Solo he normalizado la entrada. Calculo las 200 épocas y, ¿vale? Vamos, ahí no sé vosotros, pero yo voy ya por la 190 y tantos, ¿vale? He alcanzado un MSE de 0,34. Perdón, me he equivocado en una cosa. Ahora, para entrar, perdonadme que me he equivocado en una cosa, lo siento. Fijaos que en el modelo FIT, ¿vale? En esta parte de aquí, yo le decía que entrenase con X y en Y. Pero lo que hemos hecho ha sido crear una variable que se llama, una matriz nueva que se llama xnorm, que contiene las predictoras normalizadas. Entonces, lo justo, es decir, para que se entrene, lo justo es que comente eso y descomente esto. Es decir, lo justo es que me digas, mira, lo que vamos a utilizar para normalizar es, o sea, lo que vamos a utilizar para entrenar son los datos normalizados de X y ahí exactamente igual, ¿vale? El dato tal y como estaba. Ahora le damos a ejecutar, ¿vale? Ahora sí que empieza desde el principio y vemos cómo va bajando el MSE, va bajando el MSE, ¿vale? Por 0,22, 0,28. ¿Veis en la pantalla cómo va bajando el error cuadrático medio? Bueno, ya estamos casi llegando al final. 196, 200, ¿vale? Vamos a hacer la evaluación y exactamente igual que antes, no quiero evaluar con los datos sin normalizar, sino con los datos normalizados. Le doy al play, ¿vale? Y me da un error cuadrático de 0,24. Si hago el gráfico, fijaos que he encontrado una red, ¿vale? Al normalizarlo, mi red que solo tiene 4 neuronas y luego la de escalada, pero que esa no introduce el procesamiento. Con esas 4 neuronas consigo aproximarme, prácticamente hacer lo mismo que con la regresión lineal, pero no consigo mejorarlo. Y esto es una reflexión sobre los datos. Hay una frase que dice así más o menos como que de dónde es algo así como que lo que la naturaleza no te lo da, Salamanca no te lo presta. Es decir, donde no hay, no se puede sacar. Y eso es un poco lo que ocurre con los datos. Si la relación que existe entre estas variables es esta, y es una relación lineal, por mucho que yo meta, pues es que probablemente no se pueda mejorar. Es decir, hay veces que con las redes no puedo buscar soluciones porque directamente los datos no tienen, es que no tienen relación. Es decir, que no existe relación, por ejemplo, entre sacar una buena nota y el número de horas que has dormido, sino el número de horas que has estudiado. Entonces, bueno, pues la relación es lo que es. ¿Sí? Entonces, ojo, la limitación siempre va a ser en la información que contienen los datos. Pero eso sí, os dije que las redes neuronales son bastante bestias y que lo que puedo hacer es, yo puedo sobredimensionar, probablemente no tenga mucho sentido, pero yo puedo sobredimensionar esta red de tal manera que prácticamente los coeficientes se ajusten a cada uno de los sujetos de entrada, a uno de los casos de entrada. Si le meto muchas neuronas a esta red, probablemente mejoraré mucho ese MSE. Igual no tiene sentido, igual estadísticamente no tiene ningún sentido, pero puedo hacerlo. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Mirad, voy a volver aquí a la parte en la que defino el modelo, ¿vale? Aquí lo que tenemos es el modelo sencillo en el que tengo solamente 4 neuronas y lo voy a sustituir por lo que he llamado un modelo bestia. Este modelo bestia, en vez de tener solo 4 neuronas, lo que voy a tener son 64 neuronas en la primera capa y una segunda capa de 64 neuronas. Es decir,
Esto, por supuesto, lo voy a hacer solamente para hacer pruebas, ¿vale? Pero no tendría mucho sentido. Es decir, lo que voy a hacer es una capa con 64 neuronas que se conectan densamente con otra capa con 64 neuronas. El número de coeficientes va a ser una barbaridad. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ejecutar este modelo, vamos a definir el modelo. Fijaos que en total estoy calculando 4.865 coeficientes. En la regresión lineal he calculado solamente 8, 9 coeficientes. Aquí voy a calcular 4.865 coeficientes. Lo mismo, los datos ya están normalizados. Por favor, venimos aquí, ¿vale? Donde compilamos el modelo, a esta sección del código donde compilamos el modelo y lo vamos a ajustar. Ahora lo que vamos a tener es los mismos datos normalizados, pero con una red que es una bestialidad de neuronas. ¿Vale? Ya queda poco, vamos por la 142, pero ya vais viendo que el error cuadrático es prácticamente muy, muy, muy bajito. Bueno, ahí ha rebotado un poquito para encima, pero bueno, es muy, muy bajo. Hemos superado el 0,23 que teníamos con la regresión lineal. Vamos a evaluar el modelo, ¿vale? 0,07 final y el plot. Vamos a hacer el plot y fijaos cómo con esta red hiperdimensionada pues obtenemos un error que es mínimo. Hemos reducido al mínimo el error. Y ahora mi pregunta es, ¿qué es mejor? Tenemos una recta de regresión muy sencilla que solo tiene 9 coeficientes y que predice o que tiene un error de 0,23, o tenemos una red con 5.000 coeficientes y que predice o sea, que tiene un error de 0,07. ¿Cuál de las dos es mejor? Pues depende, ¿vale? De nuevo, la respuesta me temo que es depende. ¿Por qué? Cuando tenemos una tarea que es solamente predictiva, ¿vale? Que es lo único que quiero es predecir si esta persona se va a suicidar, si aquí hay un tumor, si esta persona tiene posibilidades de curarse, si va a ocurrir de tal manera. El número que existe de coeficientes no me importa. Puede ser 40.000 o puede ser 400.000, porque a mí lo único que me interesa es hacer una buena predicción. ¿Que sobredimensiono la red? Bueno, eso no es un problema, ¿vale? Porque las predicciones son buenas. El problema va a ver lo que va a ocurrir con el segundo caso. Si dimensiono mucho la red, si hago una red muy grande, aunque prediga muy bien, lo que va a ocurrir es el problema que nos va a aparecer en el segundo caso. Aquí terminamos con el primer ejemplo. No sé cómo vamos de tiempo, dame un poco de feedback, porque yo me pongo aquí a hablar y no sé cómo vamos. Que alguien me diga el tiempo que llevamos o el tiempo que queda, por favor, que me lo escriba aquí. Quedan como 15 minutos. Bueno, hablo de más, como siempre. Lo presento muy rápido. El segundo ejemplo es un ejemplo más sencillo, así que me da tiempo a presentarlo. Mirad, vamos a abrir en Colab, vamos a abrir el segundo ejemplo. Hacemos lo mismo que antes, le decimos a un abrir cuaderno, vamos a GitHub, vamos a mi GitHub, aquel en el que pone aquí M Castellanos, y al repositorio en el que pone unir, y elijo el segundo ejemplo. Le pincho, bueno, le decimos que sí que salir y ya está. ¿Vale? ¿Qué hay en este segundo ejemplo? Este segundo ejemplo, lo que tengo es una tarea, ya no es una tarea de regresión en la que intento explicar una variable cuantitativa. Por mí puede seguir, no importa que exceda el tiempo. Ah, vale. Bueno, pues a mí tampoco me importa excederme, ¿eh? Hombre, si es mucho más, no, pero no me importa alargarlo un poco más y terminar bien este segundo ejemplo. Um, si en el ejemplo anterior lo que teníamos es una tarea de regresión, ahora tengo una tarea de clasificación. El objetivo es clasificar, poder predecir si alguien va a ser infiel o no va a ser infiel. Para ello, lo mismo, los datos están extraídos de Kaggle. Aquí tenéis el enlace para ver los datos. Y lo que tenemos es um, todas estas variables, que son las variables predictoras, y lo que tengo como variable criterio es una variable que tiene solo dos valores. Cero, no ha sido infiel. Uno, es infiel. ¿Vale? Lo que quiero es, bueno, esto es, me ha aparecido el Markdown, ya está. Lo que quiero es hacer esa predicción. Cuidado, porque ahora como la tarea no es una tarea de regresión, ah, lo que tengo es una tarea de clasificación, ya no puedo utilizar el error cuadrático medio ni como función de coste, ni como para saber si lo estoy haciendo bien. Como es una tarea de clasificación binaria, como función de coste, tengo que utilizar la entropía binaria, los entropy binary, ahora veremos cómo lo pongo, y como
función, para saber o como valor que me está diciendo si lo estoy clasificando bien, lo que voy a utilizar es el accuracy. Vaya por Dios. Al pinchar dos veces siempre se pone. El accuracy. El accuracy es la precisión. Es bastante sencillo de calcular. Simplemente es, si tenemos una tabla cuadrada, creo que tengo los resultados en... mirad, aquí. ¿Vale? Ahora deberíais estar viendo otra vez de nuevo la presentación. Si giro a la derecha, bueno, esto es un poco lo que os he contado, lo de volver, ¿vale? Este es el primer caso y esto es la recta de regresión que hemos hecho en el primer caso. Esto es lo que os he estado contando. Cuando tenemos un problema de regresión, utilizamos en la última capa, lo que tenemos es una función lineal y la función de coste es el MSE. Y en nuestro segundo caso, cuando tenemos una clasificación binaria, la función de activación en la última capa debe ser siempre una sigmoide. Y como función de coste vamos a utilizar el binary, ¿vale? El binary cross entropy. Bueno, esto luego hablamos de ello. Y aquí estamos, segundo, ejemplos de clasificación para la infidelidad. Este es el resultado de una regresión logística. Como ahora es un problema de clasificación, ya no puedo utilizar una regresión lineal. Lo que tengo que hacer es una regresión logística. Es decir, ya no utilizo el modelo LM, sino como veis aquí a la izquierda, lo que estoy utilizando es el modelo GLM, la función GLM para hacer el ajuste. Estos son los coeficientes, ¿vale? Que me sale para el modelo. Como veis, la mayoría de ellos no salen significativos. Está saliendo significativo solamente la religiosidad y el rating. Bueno, si estuviésemos haciendo estadística, pues lo que haríamos sería construir un modelo y eliminar todos y quedarnos solamente con esos. Pero como estamos en una tarea de predicción, pues los vamos a dejar todos. Y esta es el accuracy. El accuracy es la precisión. Fijaos que lo calculo simplemente. Esto es una tabla en la que tengo la realidad y la predicción. Entonces, 0, 0 significa que ha habido 0 infieles y 0 han sido clasificados, o sea, 85 personas no eran infiel y han sido clasificados como no infieles, o sea, han sido correctamente clasificados. Y esto, ¿vale? Este 2 significa que dos personas sean infieles y han sido clasificados correctamente como infieles, ¿vale? Es decir, calculamos la precisión, fijaos en esta fórmula, simplemente es la suma de la diagonal dividido entre el total y nos da una precisión de 0,72. Esa es la precisión que tenemos utilizando una regresión logística, hecha con R. Vamos a verlo ahora utilizando redes neuronales. Lo primero, lo mismo, igual que antes, vamos a importar todos los paquetes. Me va a hacer la pregunta esta de si quiero ejecutarlo. Me está creando un nuevo ordenador. Ahora me está creando un nuevo ordenador para que yo pueda utilizarlo, ¿vale? Un nuevo ordenador virtual, un nuevo entorno virtual para poder ejecutarlo. Me lo está aquí ejecutando, ¿vale? Calculando. Y hemos importado todas las librerías igual que antes. Lo mismo que hacemos aquí, estamos definiendo las funciones, una función para el plot y otra función para la normalización. Y aquí, igual que antes, lo que vamos a hacer es importar los datos. Ya tengo los datos limpios en mi GitHub. Lo que vamos a hacer es importarlo. Ahí está. ¿Vale? Affairs es una variable 0 y 1 y el resto es por las otras variables, educación, género, religiosidad, etcétera. Volvemos a hacer el drop NA, eliminamos aquellos donde haya datos missing, va fuera y uh, esto no os lo he explicado, así que os lo explico en un momento. Mirad, lo que hemos hecho antes, supongamos que este es mi conjunto de datos X y esto es Y, ¿vale? Este es mi conjunto de datos X y este es mi conjunto de datos Y. Lo que hemos hecho antes es generar unas predicciones Y' y yo sé si mi modelo es bueno o malo en función de cómo se separen estas dos. La diferencia entre Y e Y' me va a decir cómo es de bueno o malo mi modelo. Pero esto es bastante tramposo, porque ya os he dicho que las redes pueden ajustar de tal manera que voy a hacer este error que sea prácticamente cero. Pero eso no significa nada, porque cuando vuelva a tener un nuevo caso, como han hecho las neuronas, es adaptarse prácticamente a los sujetos, cuando yo introduzca a un sujeto nuevo, la predicción va a ser horrible. Entonces, la única manera de evaluar redes es haciendo lo siguiente. Lo que hago es que parto esto por la mitad, ¿vale? Y utilizo a esto, lo voy a llamar train, es decir, de entrenamiento, y lo que voy a hacer es utilizar esta mitad de los datos para entrenar el modelo.
pero no voy a evaluar el modelo con estos datos, porque ya sé que lo he podido sobreajustar y que prácticamente puedo tener el error que yo quiera. Lo que voy a hacer es, con este segundo conjunto de datos, que se llama test, lo voy a llamar test, voy a evaluar el modelo. Por eso existía la función de evaluate, ¿vale? Por eso la teníamos antes. Es decir, entreno con una parte y evalúo con una parte que no es conocida, ¿vale? No ha sido utilizada para entrenarlo. De esta manera yo puedo saber de una forma justa si estoy haciendo o no estoy haciendo bien esa predicción, ¿vale? Eso es exactamente lo que voy a hacer aquí. Volvemos a este modelo y este código lo que va a hacer es que me va a dividir los datos en entrenamiento, train y test. Con esta función le voy a decir que el 80% de mis datos se conviertan en el de entrenamiento. Voy a entrenar con el 80% de los datos. No tiene que ser mitad y mitad, ¿vale? Yo voy a utilizar 80% para entrenar y el 20% restante va a ser con el que voy a evaluar. Voy a ejecutarlo, me va a construir los dos conjuntos de datos. Por aquí tienen que estar. No sé si habéis probado estas cosas de aquí, pero si pincháis aquí, ya os aparecen los conjuntos de datos que estamos construyendo. ¿Vale? Aquí tenemos el X-Train con sus dimensiones, el Y-Train. Tenemos X e Y tanto del test como del train. Lo voy a eliminar. Vamos a hacer una visualización, ¿vale? Simplemente estamos visualizando dentro de los de entrenamiento el X y la Y para ver que todo está bien, que todo está funcionando bien. Y, por supuesto, ya os lo expliqué antes, vamos a normalizar. Tenemos que normalizar los datos porque si no, no van a funcionar. Normalizamos los datos, ¿vale? Aquí tenemos la normalización. Vamos a comprobar que la normalización ha funcionado. Le damos al play aquí o al ejecutar y vemos que efectivamente las medias están cercanas a cero, las desviaciones típicas son uno, entonces perfecto, perfectamente definidos, o sea, perfectamente normalizados. ¿Qué es lo que hago aquí? Aquí voy a definir el modelo. Fijaos que es exactamente igual que el anterior, no cambio nada. Bueno, lo que cambio es el número de neuronas y capas que yo quiero, pero el resto es exactamente igual. Defino un modelo de tipo secuencial, la entrada va a ser las dimensiones de X, ¿vale? Voy a tener una primera capa con 4 neuronas de tipo ReLU, y como ya os he dicho, es obligatorio que la última capa sea una función, o sea, sea una neurona con una función de activación sigmoide. La sigmoide podría ser otra cosa. Vamos a dejarlo en sigmoide. La sigmoide me la va a clasificar como 0 y 1, ¿vale? Va a ser buena, es como una función logística. Es decir, este primer modelo he saltado al borrador, ¿vale? A la pantalla, a la pizarra. Es decir, en este primer modelo lo que voy a hacer es introducir las variables de X, train, ¿vale? Esto va a ser X train, y lo voy a meter en un modelo de 4 neuronas de tipo ReLU que van a confluir las 4 en una única neurona de tipo sigmoide, ¿vale? Esta sigmoide es la que me lo va a clasificar como si es infiel o no infiel. Ejecutamos el modelo, aquí me viene el resumen. Tenemos 36 parámetros o coeficientes para estimar en la primera capa, y solo 5 en la segunda capa. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es compilar el modelo y recordamos que tenemos que cambiar cosas. Ahora, la función de coste la tengo que cambiar, tiene que ser binary cross entropy, ya no vale el MSE porque es binario. El optimizador voy a dejar exactamente el mismo que antes, el Adam. Y como métrica para decirme si lo estoy haciendo bien o mal, voy a ponerle la precisión. Uy, una cosa que quiero, bueno, no me voy a enrollar mucho. Bueno, venga, lo explico. Las funciones de coste no te informan si lo estás clasificando bien o mal, porque la función de coste está en sus propios números. Es decir, la función de coste, a lo mejor una función de 7 millones es un buen valor para una función de coste. Le pasa exactamente lo mismo que a like o el big en los modelos de estadísticos. Y es algo que es dependiente de los datos. Por eso, bueno, o sea, hay veces que una solución con una función de coste de 7.000 es bueno, y hay veces, como en el caso anterior, que una función de 0,02 o de 0,3 es malo, ¿vale? Porque depende de los datos. Lo que no depende de los datos y que siempre me está indicando si estoy clasificando bien o mal es el accuracy, ¿vale? Por eso necesito, en este caso, separar la función de coste por un lado, que no me va a informar, no me está informando si lo hago bien, y por otro lado, la métrica, que sí que me va a informar de si lo hago bien. En este caso, la precisión o el accuracy. Lo ejecuto, compilo el modelo y ahora lo voy a ejecutar. Voy a poner solamente 50 épocas para no alargarnos mucho y voy a hacer la ejecución. ¿Vale? Vamos a ejecutar las 50
las 50 iteraciones. Fijaos que ya directamente empezamos clasificando mal, clasificamos con un 0,30, es decir, no es un valor muy alto, pero según van pasando, voy a bajar esto para subirlo, según van pasando las iteraciones va mejorando bastante, hasta llegar al final en la época número 50. 50 épocas no son muchas, ¿eh? Lo he puesto bastante corto. Hemos llegado ya a una precisión del 75%, una precisión del 0,75. Podemos hacer el plot, pero y fijaos cómo directamente con estos datos, ¿vale? Si nosotros teníamos una precisión de 0,72, hemos subido, tenemos aquí la representación en azul, la precisión que me daba la regresión logística, y en rojo la que me está dando la red neuronal. Con solo 50 épocas, pues ya estoy clasificando en bastante mejor, o no bastante mejor, pero un poquito mejor de lo que hacía con la regresión lineal. Ah, Fijaos lo que voy a hacer ahora. Voy a evaluar el modelo con los datos de entrenamiento. Pero esto, que es el resultado que he obtenido aquí, estos son los datos con los datos de entrenamiento. Pero yo ya sé que esto es tramposo. ¿Por qué? Pues, bueno, me ha salido 0,78, me ha salido muy elevado. ¿Por qué? Pues porque he podido sobredimensionar el modelo. En este caso no, porque hay muy pocas neuronas, pero yo puedo utilizar el truco de meter muchas neuronas para subir artificialmente la accuracy. ¿Cuál es la idea? La idea está en utilizar probar el modelo con los datos en vez de train, ¿vale? Probarlo con los datos de test, es decir, aquellos con los que no se ha entrenado. Este es de verdad el verdadero valor, que me va a decir si el modelo funciona o no. Lo ejecuto y tengo incluso mejor. Esto no suele ocurrir, ¿eh? Tengo incluso una precisión mejor con datos con los que no ha sido entrenado. Esto no suele ocurrir. Normalmente con el conjunto de test se obtienen valores más bajos, no más altos. Pero bueno, en este caso nos ha salido más alto, pues todos felices. ¿Qué es lo que me está diciendo? El modelo no solamente está funcionando bien, sino que, o sea, no solamente lo he entrenado bien, sino que es generalizable. Es decir, yo puedo coger otros sujetos, puedo coger un sujeto de fuera, tomarle esas variables, hacer la predicción y con una precisión del 87% saber si va a ser infiel o si ha sido infiel o no va a ser infiel. ¿Vale? Eso es un poco lo que me está diciendo. Y de hecho, eso es lo que podemos hacer. En este ejemplo que tengo aquí, lo que estoy haciendo es, voy a meter unos valores más o menos random, ¿vale? La primera variable, esta sería la primera variable que tenemos de las predictores, que no recuerdo cuál es, valor de cero. Esto era, no sé si era el sexo o algo así. La segunda es, creo recordar que está en GitHub, bueno, ahora os contesto. La segunda es la edad o el nivel de estudios, no recuerdo cuál era, pero yo lo que puedo hacer es meter valores concretos, ¿vale? Y los tengo que normalizar, por supuesto, porque ya sabemos que el modelo está entrenado con valores normalizados, y ver qué me dice. Es decir, una persona que tuviese de educación 20, de sexo cero, con un niño, no sé qué, la probabilidad, la predicción que me diría este modelo, aquí tenemos este valor, ¿vale? La predicción de este modelo sería una probabilidad de ser infiel de 0,39. Eso es un poco lo que me diría ese valor. Y esto es una parte interesante. Fijaos lo que he hecho, he introducido valores y he visto qué es la predicción que me hacía. Os he dicho que las redes neuronales funcionan como una caja negra, en el sentido de que yo tengo un montón de variables, tengo un montón de coeficientes, hago la predicción bien o mal, la hago muy bien, con un 87%, pero no sé qué significan esos coeficientes. No sé si la que está influyendo con la recta de regresión, vimos que, o sea, con la regresión de R, con R, vimos que había dos variables que eran influyentes, la religiosidad y otra, pero el resto no. Aquí yo no lo sé, aquí yo no sé cuáles son las que me están sirviendo. Bueno, se puede utilizar a través de modelos bayesianos, ¿vale? Esta es la idea. A través de modelos bayesianos, lo que puedo hacer es fluctuar estas variables, introducir valores que fluctúan estas variables y ver cómo afectan a la predicción. Si una variable yo la fluctúo, por ejemplo, imagínate que este es el nivel de estudios. Si yo esta variable la fluctúo mucho y veo que no cambia mi predicción, la conclusión es que pues esa variable no está influyendo en los pronósticos, no me está sirviendo para predecir. De tal manera que esa estructura, haciendo esto de una manera organizada y estructurada, y a través de unas estimaciones bayesianas, pues puedo ver la representatividad de esos coeficientes. Y eso es algo que está en desarrollo y es bastante avanzado y que bueno, pues está ahí desarrollándose a ver hasta dónde va a llegar. Y este es el segundo ejemplo que quería contaros. Y yo creo que ya me he alargado mucho y además es que voy a tener que ir al baño. Entonces, yo creo que podríamos ir cerrando un poco la sesión. Dejadme que vuelva.
El tercer ejemplo, échale un vistazo. Es como este, está mucho más explicado que estos, ¿vale? Tiene aquí sus textos explicativos, bastante más explicado que estos. Y dejadme que vuelva al PowerPoint. No, ese no era. Era este, ¿vale? El PowerPoint. Y os explico esta diapositiva y ya lo cerramos, ¿vale? Porque lo que hay serían siguientes pasos, transformers, tipos de redes, eso yo creo que es ya no nos da tiempo y es como más complejo y avanzado. Mirad, hemos hablado de tener dos conjuntos de datos, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test, ¿vale? Aquí. Situaciones en las que me puedo encontrar. Esto, lo que estoy representando así es la cantidad de error, ¿vale? El error que estoy cometiendo. 0,5% de error y 1% de error. Situación perfecta. No cometo error ni en el de entrenamiento ni en el de test. Genial, ¿vale? Es chapó. Un poco como lo que hemos hecho en el anterior. Teníamos muy buen porcentaje en el entrenamiento y también teníamos muy buen porcentaje con el test. Perfecto, ¿vale? Segunda situación, cometo mucho error con el entrenamiento y cometo mucho error con el test. Desastre. Ha salido todo mal. ¿Por qué? Pues porque probablemente mi red es insuficiente. O a lo mejor los datos no contienen información para hacer la predicción. O a lo mejor mi red es insuficiente. Tengo que meter más neuronas, más capas, modificar la tasa de aprendizaje, modificar el algoritmo, tocar los hiperparámetros. Hay cosas que tengo que modificar en la red para que funcione. Bien, lo peligroso. Fijaos en esto. Tengo un 15%. Esto es un poco lo que hemos hablado antes, ¿eh? Tengo un 15% de error en entrenamiento y un 15% de error en el de test. ¿Qué es lo que me está pasando? Lo mismo que en el anterior. No estoy entrenando bien. Este es un problema de sesgo. Se llama como bias, ¿vale? O sesgo. Problema, mi red no está bien definida. O los datos no contienen información o mi red está mal definida. Tengo que modificar la estructura de la red. Lo que hemos hablado antes, ¿cómo? Pues metiendo más capas, más neuronas, otro tipo de adaptador, lo que sea. Este es el que es importante y este es el principal problema que existe en redes neuronales. Cometo muy poco error en el entrenamiento y cometo mucho error en el de test. ¿Qué es lo que ha pasado? Es lo que se llama overfitting o sobreajuste. Es lo que se estaba hablando. Yo puedo casi conseguir un error mínimo o de cero. ¿Por qué? Simplemente tengo que meter más capas y más neuronas. Pero luego esos coeficientes no son aplicables, porque lo que ha ocurrido es que esos coeficientes prácticamente se han especializado en los casos, en los sujetos que yo tengo. Cuando meto casos nuevos, no aprende, es decir, no predice bien, porque no es uno de los casos que se han utilizado en el entrenamiento. ¿Qué hacer en el caso del overfitting? Pues muchas soluciones, ¿vale? El overfitting es uno de los principales problemas que tiene el deep learning y estas son las cosas que se suelen hacer. No me da tiempo a explicaros, pero básicamente dos o tres. El early stop. ¿Qué consiste esto? Como habéis visto, lo que tenemos es una tasa de aprendizaje así, ¿vale? Y a lo mejor, estos son las épocas, y a lo mejor lo que estoy haciendo es aprender mucho. A lo mejor lo que me interesa es cuando llego a este nivel de aprendizaje, lo detengo, para que no se sobreespecialice. Entonces, lo que hago es que programo una función, programo algo para que cuando llego a un nivel máximo que me interesa a mí de aprendizaje, pare. Y ahí se detiene la red. No la dejo que siga aprendiendo. Eso sería el early stop. Ah, y otro. eh, Buah, es que la verdad es que todos son divertidos, o todos son interesantes. Simplemente deciros que el tipo de error, o sea, el tipo de solución que se suele utilizar para el overfitting es esto, la regularización de pesos, ¿vale? Esta regularización de pesos lo que hace es que me permite hacer que los pesos no sean tan dramáticos, no sean tan drásticos, ¿no? Este overfitting en el que los pesos están cogiendo muchos valores muy extremos, lo que hace es una especie de normalización de pesos. Y normalmente esta es la solución. Cuando trasteéis con estas cosas, ¿vale? Tirad hacia ese tipo de regularización cuando tengáis este problema. ¿Y qué más cosas? Bueno, esto es un poco lo que habíamos hablado sobre los siguientes pasos del aprendizaje, pero yo creo que esto lo dejamos para otra sesión o para una charla con un café o lo que sea, pero ya no me da tiempo a meterme con todo esto. Y nada más, esto sería un poco lo que me interesa. Quería que vieseis. Pensad que, no sé si lo comenté, o sea, lo que he hecho ha sido como explicaros que la velocidad es igual al espacio partido del tiempo, es decir, la primera ecuación de físicas, cuando hay gente que está evaluando qué ocurre un segundo o una nanosegundo después del Big Bang.
¿vale? O sea, esto es muy sencillo, pero es el inicio y es importante y es útil para nosotros. Esto es el inicio de una barbaridad que se está desarrollando hoy en día. De hecho, es frustrante porque cuando tú quieres hacer algo, pues ya ha habido un chino que lo ha hecho hace 6 meses, ¿no? Es un poco así. Pensad que países como Estados Unidos o China definen la inteligencia artificial como prioritarios. Es decir, dentro de China, cada ciertos años define cuáles son sus tecnologías prioritarias y la inteligencia artificial está por encima de la energía nuclear, está por encima de la tecnología espacial, o sea, está dentro de las tres primeras. O sea, hay un montón de desarrollo y de dinero metido en esto. Entonces, por lo menos, entender un poco los conceptos y por dónde van. Y luego yo os animo, o sea, en Colab no podéis romper nada. Entonces, si os gusta esto, seguid formándoos, más cursos, o como queráis, y a trastear. O sea, esto es una cuestión de estratear, de trastear, mirar cosas, copiar código, lo pegas en Colab, miras a ver qué ocurre y seguir adelante. Nada, Miguel, muchísimas gracias por explicar algo tan complicado de manera tan sencilla, ¿no? O sea, la verdad es que es el avance que hay y tu conocimiento sobre ello lo has plasmado de manera magistral, así que muchísimas gracias, ¿no? Hay un par de preguntas relacionadas con el PowerPoint. No sé si el primero me lo habías enviado a mí, no sé si se podría subir al GitHub, ahí mismo donde hemos subido, donde has subido, vaya, perdona, Es- la información anterior o ya está. están los dos Están los están dos, ya subidos y de están, todas maneras, si quieres te perfecto. lo envío por si lo queréis poner en otro sitio, pues Vale. te lo envío para que lo pongas. Pero están ya los dos PowerPoint, están subidos al GitHub. Estupendo, estupendo. Pues creo que creo que ahora nos ven a pantalla completa. Pues no sé si queréis preguntar algo más a los participantes que estáis ahora mismo y que es posible que tengáis muchísimas dudas y preguntas. Yo creo que es muy interesante lo que nos has comentado de seguir trasteando y aprendiendo, ¿no? Leyendo y bueno, pues intentar ir avanzando en este sentido. Intentaremos volver a convocarte lo antes posible para seguir aprendiendo contigo también. O sea, que iríamos avisando por redes si podemos continuar la formación, ¿vale? Tal como nos la estás impartiendo ahora. En cualquier caso, pues animar de nuevo a los participantes y a los que nos veis en diferido a seguir aprendiendo sobre ello, ¿no? Pues muchas gracias por invitarme, Andrea, y encantado. Seguimos en contacto y cualquier cosa que necesitéis, pues hablad conmigo y yo encantado de colaborar con vosotros. Ya lo sabéis. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Pues despedimos entonces también a todos los participantes. Vale, gracias, María. Algunos de vosotros habéis ido escribiendo que sí que os interesa continuar, así que vamos a intentarlo. Y bueno, pues os vamos avisando por redes, LinkedIn principalmente, y en la página de UNIR también está. Bueno, aquí están felicitándote, Miguel. Creo que puedes leer el chat. Pues gracias a todos a todos y a todas por haber asistido. A ver si nos vemos pronto. De acuerdo. Pues un saludo y encantado de haber participado en esto. Gracias, Miguel. Hasta luego.